de los intervinientes, vamos a comenzar. Antes de comenzar con la réplica del Ministerio Público, el tribunal necesita ir agotando algunos puntos y a las defensas respecto de la infracción de garantías anunciada en los alegatos de apertura. Le pregunto derechamente a la defensa de Francisco Solar, ¿no se va a referir a ellas o lo va a dejar para las réplicas o qué va a hacer? Lo dejaríamos para la réplica, su señoría. Ya. La misma pregunta a la defensa de Mónica Caballero. Yo no voy a insistir en esa alegación, su señoría. ¿No va a insistir? No. Ya. Entonces vamos a oír la réplica del Ministerio Público. ¿Cuánto tiempo va a ocupar el fiscal? Me complica inmediatamente, su señoría. Yo calculo que a lo sumo todo el primer bloque simplemente de la jornada. Bien. Hasta las... Pero sí. ¿Hasta las 11? 11:30, señoría. Bien. Por último, podemos hacer el receso, lo interrumpo y después continúa. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias. 11:30. Entonces, para efecto de registro de audio, comienza la réplica y obviamente les recuerdo, como bien saben ustedes que son litigantes antiguos, que las réplicas solamente pueden referirse a las conclusiones planteadas por la contraparte según recita textualmente el Código Procesal Penal. Eso es. Fiscal, comenzamos. Muchísimas gracias, su señoría. En primer lugar, su señoría, y dado que se le pidió a las defensas dar cuenta de su posición respecto de la supuesta vulneración de garantía que se había alegado por parte de ellas al inicio de la presente audiencia a través de sus alegatos de apertura, y a los dichos de la defensa de Francisco Solar en orden a que se haría cargo en la réplica, me veo forzado, su señoría, y aquí violentando lo que me recuerda el tribunal en orden a el contenido de mi réplica, y dado que la defensa lo hará en una ocasión posterior, indicar simplemente, su señoría, que basa más bien su supuesta vulneración de garantía en el hallazgo por parte de Gendarmería del cuaderno con las anotaciones manuscritas que se utilizó con posterioridad para la confrontación de su letra manuscrita con los envíos de las encomiendas explosivas en los comprobantes que quedaron en poder de Correos de Chile. Desde esa perspectiva, su señoría, el Ministerio Público insiste en que no existe ningún tipo de vulneración de garantía. Gendarmería de Chile ha operado dentro de sus facultades mantener la seguridad del recinto penal, del personal de Gendarmería y también, su señoría, y por cierto, de manera principal igualmente, la seguridad de los propios internos. Dado el hallazgo, comunicó al Ministerio Público, quien solicitó autorización al Tribunal de Garantía correspondiente, quien mediante resolución autorizó a su turno la incautación, y esa es la vía por la cual el Ministerio Público se hizo de la especie en cuestión. En consecuencia, no existe vulneración de garantía. Ahora, su señoría, en el orden que tenía presupuestado, antes de la consulta del tribunal a las defensas. Pregunta. Y respecto, vamos, de la vulneración de garantías, el tribunal más que nada estaba centrando la alegación en lo señalado por las defensas en orden a la sentencia dictada en España. Bien, su señoría. Lo hago también inmediatamente. El Ministerio Público escuchó, y el tribunal evidentemente muy claramente, a la defensa de Mónica Caballero en el sentido de que no va a insistir en dicha supuesta vulneración de garantía fundamental. Si es que insistiera, si es que la hiciera valer la defensa de Francisco Solar, me parece que no es posible respecto de ella particularmente efectuar dicha alegación, por cuanto, como lo ha indicado el Ministerio Público con antelación,
la incorporación de esa información precisa y determinada no lo fue inicialmente por parte del Ministerio Público, sino que lo fue por la parte de Francisco Solar y más específicamente por el mismo Francisco Solar, debidamente asesorado por su defensa letrada, que ha sido la misma desde el inicio de esta investigación, y mayormente su señoría ha sido la misma desde su declaración inicial en el contexto de la carpeta investigativa y, por cierto, ha sido la misma desde el inicio de la presente audiencia de juicio oral. Pues bien, su señoría, lo que señalo es que fue Francisco Solar y su defensa quienes incorporaron la información al tribunal en orden a que, y me permito reiterar, habían retornado a Chile en el mes de marzo del 2017 desde España, habían retornado porque habían sido expulsados desde España, Francisco Solar y Mónica Caballero, habían sido expulsados luego de cumplir la mitad de la pena que les había sido impuesta por parte de juzgados de España en razón de la colocación de un artefacto explosivo en la Basílica del Pilar en Zaragoza, acto ilícito que habían cometido de manera conjunta y respecto de los cuales, entre otros elementos proporcionados por Francisco Solar a través de su declaración, habían efectuado llamados telefónicos, habían participado de manera conjunta en su ejecución. En ese sentido, ya su señoría cree el Ministerio Público que no es posible alegar ningún tipo de vulneración de garantía fundamental, a lo que se añade, por su parte, el hecho de que la obtención de la sentencia y de otros elementos de juicio vinculados a la ejecución de ese hecho y a la existencia de esa condena en España en contra de ambos acusados fue también debidamente obtenida por la vía regular, como se especificara en su momento por parte del Ministerio Público, a través de la UCIEX como autoridad central en Chile, también a la autoridad central competente en España, quienes hicieron llegar con los debidos resguardos y los debidos códigos, en este caso, su señoría, de tipo informático, que permiten entender que corresponden efectivamente a la sentencia y corresponden otros elementos, su señoría, por ejemplo, el tema de la certificación del matrimonio en España, a documentos fidedignos que dan cuenta suficiente y debidamente de la existencia de tales hechos. No hay violación adicionalmente al non bis in idem, su señoría. No se trata de que se les juzgue nuevamente por esos hechos sobre los cuales ha recaído sentencia ejecutoriada por demás, sino simplemente, su señoría, dar cuenta de un modus operandi del todo similar en ese momento y en el actual juzgamiento, que considera el Ministerio Público debe ser necesariamente también conocido por el tribunal para entender la participación de cada cual en los hechos. Ahora sí, su señoría, respecto de la defensa de Francisco Solar, la supuesta incompatibilidad del dolo eventual con el desarrollo imperfecto del homicidio y también la concurrencia de las calificantes de alevosía y de premeditación para el homicidio frustrado con artefacto explosivo. Estos dos temas, sus señorías, casualmente están solucionados ambos por la excelentísima Corte Suprema en el rol que ya se ha mencionado en más de una oportunidad, 138.597 del año 2022, 12 de junio del 2023, la sentencia dictada por ese excelentísimo tribunal, 138.597, 2022. Conoció la excelentísima Corte Suprema porque
existía conforme la defensa en esa causa un supuesto error de derecho que se fundaba en la supuesta existencia de sentencias contradictorias en el tema de la incompatibilidad del dolo eventual con la frustración. Por eso conoció sobre ese particular la excelentísima Corte Suprema. En consecuencia, desde ya debiéramos considerar, en base a dicha circunstancia, que la Corte Suprema lo ha resuelto hacia el futuro a través de esta sentencia, estableciendo la absoluta compatibilidad del dolo eventual con grados de desarrollo imperfecto, específicamente la frustración en este caso y específicamente respecto de un delito de homicidio también en este caso. Ahora, Está temblando, sí. Está temblando. Un movimiento. Y el agua aquí se está moviendo. Un movimiento. Todavía se está temblando. ¿Sigue? Ah, sí. Sigue temblando. ¿Ah? Esperemos. Hizo temblar. Claro. Entonces, para distender un poco el ambiente, usted estaba alegando o estaba planteando lo resuelto por la Corte Suprema en el rol 138.597 del 2022 del 12 de junio del 2023 respecto de que, según su alegación, dicho Tribunal Supremo habría resuelto la eventual incompatibilidad, que habría declarado absoluta compatibilidad en la frustración en el delito de homicidio en relación con el dolo eventual. así es, su señoría. Prosigo en consecuencia. Pero en este caso, en el caso que nos ocupa, no hay dolo eventual, sino que dolo directo. Se planifica el hecho, se construyen artefactos explosivos para la ejecución de ese hecho planificado. Se dispone en el interior de cada artefacto sustancia explosivo del tipo pólvora negra, que funciona perfectamente, y del tipo dinamita, que también está en condiciones de funcionar perfectamente. La activación está diseñada, la activación de cada artefacto explosivo, para que sea hecha por el destinatario y que dicha activación hecha por el destinatario lo sea a una mínima distancia para asegurar de esa manera el resultado buscado. Eso, sus señorías, evidentemente lejos está de un dolo eventual y es claramente una situación de dolo directo. Pero, aún en el evento de que hubiere dolo eventual, la situación doctrinaria dista de la planteada por la defensa el día de ayer. ¿Por qué? Porque la doctrina mayoritaria sí se inclina por la compatibilidad. Londoño nos hace presente que la compatibilidad se ha impuesto sin mayores problemas en Alemania, en España, con una situación distinta en Italia, pero con un texto legal que claramente se presta para ello. En Chile, como bien señaló el día de ayer la defensa de Francisco Solar, en contra están Labatut, Echeverri, Curi. Pero a favor tenemos a Novoa, a Garrido, a Politov, a Náquira, a Vargas Viancos y también, considero sus señorías, a Mañalich.
Y esto en una nota, en artículo de Mañalich y Olave, denominado de la siguiente manera. Está se puede buscar en internet, su señoría. Tentativa y dolo eventual, una crítica de la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema chilena. Ese es el artículo. Y se suma también, entre los autores que están por la compatibilidad, Roberto Salim Jana y Tatiana Vargas. Citados todos estos en el artículo de Londoño Martínez, titulado Estudio sobre la punibilidad de la tentativa con dolo eventual en Chile hacia una noción del tipo penal diferenciado para la tentativa, así se denomina este artículo. ¿Y cuáles son las razones para entender compatible el dolo eventual con la frustración? Tanto la tentativa como la frustración no son delitos autónomos, dependen de la figura correspondiente de la parte especial. Se trata, en consecuencia, de un mismo dolo exigido para la consumación y también para la frustración. El artículo 7, inciso 3 del Código Penal, que ha servido hasta ahora en parte importante para predicar la incompatibilidad. El artículo 7, inciso 3 del Código Penal, habla de hechos directos y no de acciones directas dirigidas a la consumación, lo que podría dar pie a la exigencia de dolo directo, si es que hubiera hablado el legislador de acciones directas, pero habla, bien sabe su señoría, de hechos directos. Y al tratarse de hechos directos, la consideración debe ser objetiva en el sentido de que tales hechos estén en dirección a la consumación. Mañalich, Juan Pablo Mañalich y Alejandra Olave consideran que la utilización de los términos hechos directos en el artículo 7, inciso 3 del Código Penal está destinada a permitir distinguir el inicio de la tentativa punible de los actos preparatorios no ejecutivos y no penados en consecuencia. Náquira Rivero, Jaime Náquira Riveros, en un artículo, tentativa con dolo eventual, con signo de interrogación, tentativa con dolo eventual, señala diversos elementos a considerar para la compatibilidad. Ya lo decíamos, la tentativa es un tipo secundario y dependiente del consumado. Nadie puede tener como meta u objetivo terminal de su obrar el protagonizar una tentativa. En consecuencia, si se sanciona el delito consumado con dolo eventual, debe serlo también sancionado con, también debe serlo el delito frustrado con dolo eventual. En doctrina penal, una conducta es querida no solo cuando ella representa lo que su autor busca o pretende alcanzar como meta u objetivo, dolo directo si se quiere, sino también cuando ha sido realizada con dolo indirecto o dolo eventual. La realización parcial dolosa implica peligrosidad jurídico penalmente relevante para el bien jurídico protegido y fundamento de punibilidad en la tentativa. Esto desde el punto de vista del desvalor del resultado, a lo que se puede sumar el desvalor de acción, esto es la finalidad o resolución delictiva contraria u opuesta al derecho. Cuando el legislador adicionalmente ha querido restringir la comisión de determinados delitos al dolo directo, lo hace, y todos lo sabemos, con el famoso a sabiendas, maliciosamente, de propósito. En este caso, para el homicidio, no existe ninguna exigencia de esa naturaleza.
No se explica por qué, adicionalmente, en el caso de delitos contra las personas, sería posible un homicidio o lesiones perpetrados con imprudencia consciente y no, en cambio, si fueren realizados con dolo eventual. Es decir, se sancionaría lo menos grave y no lo más grave. En consecuencia, su señoría, de este cúmulo de antecedentes es innegable que sí resulta compatible el delito frustrado, homicidio en este caso específico, con el dolo eventual. Y el considerando séptimo de esta sentencia, 138.597/2022, me permito la cita a su señoría, lo dice muy claramente. En lo que respecta a la primera causal de invalidación formulada a título subsidiario, aún en el evento que, contrariamente a lo asentado en el fallo pronunciado por los sentenciadores del fondo, en el cual se establece sin lugar a dudas que el delito de homicidio calificado frustrado en la persona de Óscar Landerreche Moreno se cometió mediante dolo directo, pudiese ser considerado perpetrado mediante dolo eventual, como se precisó en los motivos precedentes, carece de relevancia, puesto que en nuestro sistema resulta perfectamente compatible que la presencia del denominado dolo eventual se evidencie en un delito cometido en un grado de ejecución imperfecto, de forma tal que lo pretendido por el articulista, en los términos ya asentados, carece de relevancia y en tal sentido la causal en análisis no puede ser acogida. Hasta ahí, su señoría, esta compatibilidad del dolo eventual con la frustración en el delito de homicidio. Las lesiones de doña Erika Bravo Aravena, salvo su señoría un grosero error de mi parte, son lesiones menos graves, como se ha acusado, con una incapacidad de entre 16 a 18 días, conforme el peritaje debidamente incorporado a través de doña Patricia Negretti. Se ha discutido por parte de la defensa también la supuesta inexistencia, en definitiva, de pólvora negra en el sistema de activación del artefacto explosivo enviado a don Rodrigo Hinspeter, y que en consecuencia solo existiría un ilícito de porte o tenencia de explosivo. Y respecto del homicidio calificado frustrado en la persona de Rodrigo Hinspeter, estaríamos ante una tentativa inidónea. Lejos de lo que dice la defensa, se acreditó debidamente que lo contenido en dicho lugar, en el sistema de activación del artefacto explosivo, era pólvora negra. No estaba sujeta a deterioro alguno, no se ha señalado por ninguno de los peritajes la existencia de algún tipo de deterioro. Basta con esto para tener por acreditada la existencia de la pólvora negra, su señoría. Hay dos peritajes, el con el analizador de trazas del GOPE debidamente incorporado, que da cuenta de la existencia de pólvora negra, y también, su señoría, el informe pericial de química forense 659303 del año 2019, a través de la perito 11, doña Gabriela Valdebenito Centeno, a quien se le exhibió por demás la evidencia E3.2, el otro medio y evidencia material 32, con el correlativo 31 y la cadena de custodia 48-36-566, que contenía esta parte del sistema de activación de sus señorías, y también contenía inicialmente una pequeña porción de pólvora negra destinada a iniciar el sistema de activación. Y dicha cadena de custodia, incorporada debidamente a su señoría, señala claramente por demás que la muestra se consumió en el análisis. Pero aún más, su señoría, y esta observación se la agradezco a la defensa de Rodrigo Hinspeter y también se la agradezco al Ministerio del Interior,
porque tienen toda la razón en ella. La encomienda explosiva de la 54 comisaría tenía como explosivo pólvora negra, que funcionó perfectamente en ese lugar. Detonó el artefacto dirigido a la 54 comisaría. Luego, al provenir necesariamente, claramente, acreditado debidamente en juicio oral, la pólvora negra del artefacto dirigido a Rodrigo Hinspeter, de un mismo lugar, de una misma persona, de una misma fabricación, de una misma ocasión. Forzoso concluir también por esta vía, su señoría, la idoneidad de la pólvora negra, que también está debidamente acreditada por las vías periciales ya indicadas. Muy brevemente y casi a la pasada, su señoría, porque la sede es 343 propiamente, artículo 11, número 9, ya se dijo en la declaración solar, antes del cierre de la investigación y al inicio de la presente audiencia de juicio oral, entregó unos pocos antecedentes nuevos podríamos decir, unos pocos antecedentes nuevos que no, y recalco su señoría, que no pudieron ser verificados, pese a que la policía, por instrucción expresa de este fiscal adjunto, trabajó en la posibilidad de verificar los antecedentes proporcionados por Francisco Solar. Y de esta manera, su señoría, es que entre los antecedentes que no se pudieron verificar está el que no se pudo ubicar al supuesto vendedor de la dinamita. El vientre falso sí existe en el hecho número 1. ¿Y quién lo hizo notar? El perito Benavente, cuando estaba dando cuenta del peritaje que comparaba las vestimentas encontradas en la intersección de calle Buchef con calle Iñiguez en la comuna de Santiago, con las vestimentas que vestía el acusado al momento de concurrir a la agencia de correos de Chile de la comuna del Bosque. Es en el preciso momento en que Francisco Solar abandona la sucursal del Bosque de Correos de Chile. Si Francisco Solar, y esto tiene consecuencias también, su señoría, hacia el futuro, en el hecho número 2, porque si Francisco Solar participó solo en el hecho número 1, y de partida, y aquí ha sido reconocido por la Fiscalía, pero también por parte de la defensa, que no se ha acreditado la participación de alguna otra persona en el hecho número 1, se deriva de esto que Francisco Solar evidentemente sabe cómo fabricar un vientre falso. Y eso le resta, una vez más, sus señorías, plausibilidad a los dichos de Francisco Solar en orden a para qué actos precisos y determinados requería la presencia de Mónica Caballero. Al decaer la necesidad de Mónica Caballero desde ya para la confección de un vientre falso, se eleva la pregunta de entonces, ¿para qué se requería a Mónica Caballero? La Fiscalía ha entregado una respuesta desde siempre, su señoría. Se le requería para la ejecución conjunta del hecho delictivo correspondiente al hecho número 2 de la acusación. Hay lesionados con efectos permanentes como consecuencia del hecho número 1, en donde el Ministerio Público ha indicado la existencia de lesiones en funcionarios de Carabineros. Sí, sí los hay. Aguayo desde ya, su señoría, que mantiene problemas en el brazo y en el brazo, bien digo, en el que sufrió las lesiones más importantes como consecuencia de la detonación del artefacto explosivo a metro y medio de distancia a la que él se encontraba. Lo dijo Aguayo, absolutamente. Y lo dijeron también otros tantos funcionarios policiales que incluso sufrieron lesiones de menor entidad y que mantienen todavía al presente secuelas de carácter psicológico,
miedo, temor, un sueño liviano, problemas con los ruidos fuertes y repentinos también, y que, incito su señoría, por ello fueron debidamente manifestadas ante el tribunal de sus señorías. Incita también su señoría la defensa de Francisco Solar en que no puede concurrir la calificante, en este caso, de responsabilidad, de alevosía y de premeditación. Por cuanto dicen, eso estaría íncito en la ejecución del delito, un envío de encomienda explosiva. Pues bien, su señoría, cree el Ministerio Público que eso no es así en caso alguna. ¿Y por qué? Por lo siguiente. El artículo 63 del Código Penal nos obliga a considerar distintas situaciones. Y desde esa perspectiva, pregunto en primer lugar, ¿son la alevosía y la premeditación dos circunstancias agravantes que por sí mismas constituyen delitos especialmente penados por la ley? La primera situación en que nos sitúa el legislador. No. Y en consecuencia, no hay inherencia expresa. ¿Son la alevosía y la premeditación dos circunstancias agravantes que el legislador ha expresado al describir y penar el delito de homicidio? Tampoco, no. No hay, una vez más, inherencia expresa. ¿Son la alevosía y la premeditación dos circunstancias agravantes de tal manera, y este es el punto, de tal manera inherentes al delito de homicidio que sin su concurrencia no puede cometerse el delito de homicidio? Tampoco. La respuesta es no, no hay inherencia tácita. Y lo planteo de una manera distinta, su señoría. ¿Es posible cometer los delitos de homicidio con artefacto explosivo sin alevosía y sin premeditación? Claro que sí. ¿Por qué? Y les propongo el siguiente ejemplo. Imaginemos que el enemigo declarado de la víctima la amenaza con concurrir al domicilio de ésta y arrojarle un artefacto explosivo, cumpliendo la amenaza con posterioridad, o derechamente, que se lo enviará por servicio postal. En razón de esto, la víctima se resguarda y no fallece. No hay alevosía. El mismo enemigo declarado, antes de llegar al domicilio de la víctima, ve a la policía en su camino y decide dejar el artefacto explosivo ya activado debajo de un automóvil que ve estacionado en la vía pública con ocupantes en su interior, detonando el artefacto y lesionando gravemente o matando incluso a uno de los ocupantes del automóvil. No hay premeditación. No existe, en consecuencia, su señoría, violación al artículo 63 del Código Penal. El principio de inherencia no resulta aplicable en la especie. Se pueden cometer delitos de homicidio mediante la utilización de artefactos explosivos sin que exista alevosía y sin que exista premeditación conocida. Y así también su señoría por demás lo señala la resolución de la excelentísima Corte Suprema 138.597 del año 2022 en los considerandos octavo y noveno. Y en cuanto al noveno, me permito simplemente el primer párrafo, su señoría, citarlo.
que entonces lo reprochado por el articulista no resulta ser efectivo al haberse determinado las calificantes del delito de homicidio en circunstancias que excedieron al mero envío de una encomienda explosiva, máxime si ambas figuras, por expresa disposición del legislador, deben ser sancionadas de manera independiente, razón por la cual la causal en estudio será rechazada. La defensa de Francisco Solar nos señaló el día de ayer que comprende la gravedad de los ilícitos. Y no tengo duda de eso, su señoría, que la defensa de Francisco Solar comprende la gravedad de los ilícitos por él cometidos. Sin embargo, es el acusado Solar quien no la comprende ni la asume. La humanidad y su dignidad también son patrimonio de las víctimas, su señoría. En cuanto a la defensa de doña Mónica Caballero, primero, Deme un instante, a ver. Tribunal necesita. Es respecto de la tentativa inidónea. Yo lo que le entendí fue lo siguiente, respondiendo a la alegación de Francisco Solar, la defensa. Supuesta inexistencia de pólvora negra en el sistema, dijo usted, enviado en este caso a la víctima Rodrigo Hinspeter, y que solo sería, en este caso, no sería un delito de homicidio frustrado, sino que sería porte o tenencia de explosivo, del explosivo. sí, En eso consiste, entonces, alegó la tentativa inidónea y pues, la alegación suya, respondiendo a este punto, es que la pólvora negra no estaría sujeta a un periodo de tiempo de, por así llamarlo, de vigencia, de idoneidad. Así comenzó su alegación. mi alegación. ¿Mm? Claro. Y que efectivamente se acreditó la existencia de la pólvora negra, y ahí usted citó al analizador de trazas del GOPE, una pericia, incluso citó un informe pericial, dijo que sí había existencia de pólvora negra, citó a Gabriela Valdebenito Centeno, a la cual se le habrían exhibido la evidencia E3.2, no sé si anoté mal, y la E32. El otro medio 32. Claro, y la 31. Con el correlativo 31. Con el correlativo, claro, efectivamente. Y que contenía esta parte del sistema de activación, y usted señala en su alegación que contendría una pequeña porción de pólvora negra, el artefacto explosivo enviado a Hinspeter. Así es, porque era la pólvora negra que tenía por objetivo, como bien señaló el abogado defensor, dar inicio en definitiva al Sí, sistema de sí. activación. El tribunal lo tiene muy clara Así la es. alegación. Y usted dice que esta pequeña porción de pólvora negra se habría consumido en el análisis. Sí. Y eso está señalado, como indiqué su señoría, en la cadena de custodia que se incorporó y que también tuvo a la vista la defensa debidamente. Y después usted agrega otro tipo de alegación, dice
que provienen los artefactos del mismo autor Así es. y por lo tanto si uno era Como provienen del mismo autor, de una misma oportunidad, de un mismo fabricante, oportunidad. sus señorías, de una misma ocasión, una misma forzoso ocasión, concluir la idoneidad de la pólvora negra, también que en estaría acreditada con las pericias que usted ya indicó. así es, o sea, en definitiva, hay dos pericias directas, su señoría, el analizador de traza y el informe químico del Lavocar. Y hay un tercer elemento también a considerar, que es que proviniendo estas dos pólvoras negras, o sea, esta pólvora negra encontrada en el sitio del suceso, usada en el sitio del suceso 54 comisaría, y la pólvora negra rescatada del sistema de activación del artefacto de Rodrigo Kinspeter, proviniendo de un mismo fabricante que en una misma ocasión envió las dos encomiendas explosivas a distintas personas, habiendo funcionado suficientemente en el caso de la 54 comisaría, también por esa vía, su señoría, se debe necesariamente concluir que también la pólvora negra que se había consumido en el análisis del Lavocar estaba en suficientes condiciones de funcionar en el artefacto dirigido al señor Rodrigo Kinspeter. De homicidio. Sí. Puede continuar. El tribunal tenía dudas respecto de si efectivamente se había hecho cargo de la tentativa inidónea. No hay tentativa inidónea en consecuencia, Claro. su señoría, porque el artefacto siempre estuvo en condiciones de funcionar como tal, como artefacto explosivo. Bien, Por lo tanto, por eso usted insiste en que es homicidio. así es, su señoría. Ya. Así es. ¿Puede continuar? Bien, en torno a la defensa de doña Mónica Caballero. No caeré, su señoría, en la consideración de hechos que no acontecieron, específicamente los que nos propone la defensa el día 25 de febrero del año 2020. Y también pido, su señoría, no caer en complejidades innecesarias. Yo no lo haré. El hecho 2 es un continuo y me parece que esta situación es extremadamente relevante. El hecho 2 es un continuo de larga duración. En lo que respecta a Mónica Caballero, desde al menos la noche del 26 de febrero de 2020, en lo ejecutivo exteriorizado, su involucramiento en los hechos es anterior en todo caso, pues para llegar a reunirse con Francisco Solar, llevando todo lo que llevó, y que el tribunal sabe perfectamente de qué estoy hablando, debió necesariamente haberlo acordado de manera previa con Francisco Solar. Entonces, tenemos un continuo de larga duración. Y es un continuo de ejecución del hecho 2, en el que ella, Mónica Caballero, participa trasladando los artefactos, caracterizando al que físicamente los deja en el sitio del suceso en último término, efectuando llamados telefónicos para alertar las colocaciones, deshaciéndose de los elementos empleados para sus caracterizaciones. Hay un acuerdo ya asumido por las defensas, y ese acuerdo, sus señorías, es un acuerdo para la colocación de dos artefactos explosivos en el edificio Tánica, porque ese es el objetivo perseguido con el desarrollo de
esta suma de pequeños hechos que configuran en definitiva el hecho que se ha venido a denominar hecho número 2 en lo fáctico. El plan de los acusados es actuar de esta manera y no de otra, y que es un actuar dirigido a la consecución de esa finalidad. ¿Cuál es? La colocación de 2 artefactos explosivos en el edificio Tánica. Y este actuar, este continuo, sus señorías, es un actuar no solo de noche. Y esto también tiene mucha relevancia, por lo que diré más adelante. Es un actuar que acaece no solo en horario nocturno, es actuar también de día, en horario AM, de mañana, a media mañana, si uno lo quiere especificar un poco más, un día de verano, un día luminoso. Prosigo, su señoría, en este contexto fáctico. Los artefactos explosivos no fueron fabricados en el sitio del suceso, qué duda cabe de ello. Pero para su colocación en el punto final planificado, debieron necesariamente ser trasladados hasta dicho lugar. La finalidad de los acusados es que esos 2 artefactos detonaran, como efectivamente lo hicieron, en el edificio Tánica. Y para eso, evidentemente, era imprescindible su traslado. La ejecución del ilícito no comienza, en consecuencia, con el ingreso de Francisco Solar al edificio Tánica. Comienza la ejecución, a lo menos, con la salida de ambos acusados desde el Hotel Tropical la mañana del 27 de febrero del 2020. ¿Por qué? Porque los artefactos debían llegar hasta el edificio Tánica. Y este traslado imprescindible es un traslado conjunto y que de manera conjunta efectivamente lo concretan. Las divisiones fácticas de quien coloca físicamente finalmente los artefactos en los jardines de Tánica y quien efectúa los llamados telefónicos y se deshacen de las ropas y demás elementos, no obsta a la realización de un hecho común. Y en este punto, su señoría, me permito efectuar una cita textual que extraigo del artículo que se denomina Consideraciones sobre la delimitación entre coautoría y complicidad en el contexto del derecho penal chileno. Esto se publicó en la Revista de Estudios de la Justicia número 23, año 2015, entre las páginas 175 y 226. Su autor es don Gonzalo Bascur. Trata evidentemente, como lo dice, distintas teorías existentes en Chile respecto de cómo entender la autoría y particularmente la coautoría. Y cita las teorías del dominio funcional del hecho, la teoría analítica del hecho punible y la teoría cuantitativa de la intervención delictiva. Pues bien, su señoría, en la página 185, a propósito de la teoría del dominio funcional del hecho, hay un párrafo que reza del siguiente tenor y que me parece que es muy ilustrativo también respecto a las distintas posibilidades de cómo entender la coautoría.
Y cito, específicamente respecto a la coautoría, Jacobs critica la teoría del dominio del hecho, pues la restricción a fase ejecutiva de los aportes, como nota diferenciadora entre coautoría y complicidad, otorgaría relevancia solo a un mero dato fenomenológico, como es la simultaneidad de la prestación y no a lo que él considera esencial en la atribución de responsabilidad penal. 2 puntos. El significado objetivo de hacer posible la realización típica, entendido como la expresión objetivada de un acto colectivo de organización lesiva para otro. Como explica Jacobs, y abre comillas, todos los intervinientes ejecutan con independencia de quién sea la mano que se mueva para ello. Frente a la cuestión que se plantea en este punto relativa a quién entre los intervinientes tiene el dominio del hecho, la respuesta solo puede ser la siguiente: el colectivo. Cierre comillas. Jacobs, y la nota indica Jacobs, 2000, páginas 98-99. En esta línea, y sigue, remarca como la posibilidad de omitir o detener el hecho no fundamenta dominio alguno del acontecer positivo, pues tanto un cooperador imprescindible como un tercero no vinculado podría inmiscuirse o llamar a la policía. A fin de cuentas, lo relevante sería que el colectivo es el que domina la ejecución, sea fijando el marco de su desarrollo o sea rellenando dicho marco, pues todas se tratarían de contribuciones que pueden darse progresivamente, entre paréntesis, en fase preparatoria, hacia un mismo emprendimiento común. Disculpe, ahí entonces Vascur está citando a Günther Jacob. A Jacobs, así es Ya. su señoría. En consecuencia, su señoría, si nos atenemos a este conjunto de actividades desarrolladas por una pluralidad de personas dirigidas a un objetivo común, hay claramente coautoría. E incluso, le parece a este fiscal adjunto, e incluso su señoría, de conformidad a la teoría planteada por la defensa de este dominio funcional del hecho. Así ha sido planificado su señoría, así ha sido imprescindiblemente determinada la participación de cada uno de los 2 coautores, en este caso, en distintas etapas que debían funcionar todas ellas de manera sucesiva para lograr efectivamente la consumación del hecho. Y desde esa perspectiva, evidentemente, su señoría es imprescindible porque aportan también funcionalmente a la ejecución del hecho cada una de sus aportaciones, como me permitiré indicar más adelante también su señoría. Ahora, lo que vengo diciendo, su señoría, de este continuo de ejecución, de esta ejecución a lo menos desde la salida con los artefactos explosivos desde el Hotel Tropical en dirección al edificio Tánica, satisface de manera clara las exigencias del artículo 15, número 1 del Código Penal. Participar de manera directa e inmediata en la ejecución del hecho. Que no es un hecho simple, su señoría, no es un solo disparar una vez un arma de fuego, no es un solo hurtar una especie que se encuentra sobre un escritorio, por ejemplo, al lado del cual pasa el actor. Es la ejecución de un hecho que ha requerido, como está suficientemente claramente acreditado, una planificación previa. Pero también, su señoría, a nuestro entender, se satisface plenamente el artículo 15, número 3 del Código Penal.
Ya dijimos previamente que la parte final del hecho común se realiza a media mañana, a plena luz del día, un luminoso día de verano, el 27 de febrero del año 2020. A diferencia de la mayoría de los atentados explosivos ocurridos en la región metropolitana en el último tiempo, su señoría, y debo decir como último tiempo en los últimos años, su señoría, que acaecen de noche en lugares con poco flujo de personas, en lugares, la colocación también normalmente con inexistencia de cámaras de seguridad que puedan grabar suficientemente la o las personas que intervienen. En este caso, su señoría, el 27 de febrero del año 2020, las colocaciones se producen a plena luz del día. Luego, a menos que Francisco Solar quisiera ser reconocido, lo que sabemos que no era así, debía, y esto lo digo si es posible, sus señorías con mayúscula, debía necesariamente ejecutar esta parte del hecho. Para la defensa de Mónica Caballero, la única fase ejecutiva del hecho 2, en el criterio del Ministerio Público, una fase ejecutiva que había iniciado con la salida de ambos desde el Hotel Tropical. Pues bien, su señoría debía necesariamente ejecutar esta parte del hecho, y vuelvo a las mayúsculas, sus señorías, suficientemente caracterizado para no ser reconocido tanto por el horario en que acaecen los hechos como también por la presencia de distintas cámaras de seguridad al interior del edificio Tánica. Y esta circunstancia, su señoría, evidentemente transforma en esencial el aporte de Mónica Caballero para la tercera caracterización de la que ha hablado el Ministerio Público en la persona de Francisco Solar. Habíamos hablado de una primera caracterización cuando se reúnen e ingresan al Hotel Tropical la noche del 26 de febrero. Una segunda caracterización cuando salen la mañana del 27 de febrero desde el Hotel Tropical y se dirigen conjuntamente hasta la cercanía del edificio Tánica. Y esta tercera caracterización, sus señorías, lograda en ese lapso largo de no menos de 10 minutos una vez que llegan a las proximidades del edificio Tánica, su señoría, y quedan fuera del foco de la cámara. Esta tercera caracterización, su señoría, se logra con la participación imprescindible de doña Mónica Caballero. Es esencial en consecuencia, como vengo diciendo, este aporte de Mónica Caballero para la tercera caracterización y por tanto también desde esta perspectiva, su señoría, imprescindible para la ejecución del delito. Y con esto se colma absolutamente la participación también del artículo 15, número 3 del Código Penal. Sin el aporte de Mónica Caballero, el abrigo, el pañuelo, los anteojos, los lentes de sol, el sombrero tipo fedora y el quedarse a su turno con la bolsa matutera, no hay caracterización. Sin el aporte de Mónica Caballero no hay caracterización. Y sin caracterización no hay la colocación final de los artefactos explosivos. Y en este punto también le pido desde ya autorización al tribunal para una pequeña referencia doctrinaria del
texto Código Penal comentado que referí en mi alegato, en la parte inicial de mi alegato de clausura, su señoría, parte general Doctrina y Jurisprudencia de Jaime Couso y Héctor Hernández Basualto. En esta parte refería al artículo 15, en un artículo escrito por don Héctor Hernández, el comentario del artículo 15 por don Héctor Hernández, que en la página 406, señala lo siguiente. Los demás casos de coautoría estarían recogidos en el número 3 y suponen la existencia de concierto previo y un tipo de aporte, facilitación de medios o presenciarlo, no constitutivo de conducta ejecutiva. Como se ha dicho, aquí se favorece una interpretación que exige además que ese aporte sea de carácter esencial. Claramente, conforme lo que vengo diciendo su señoría, ese aporte debe entenderse como un aporte de carácter esencial. Vuelvo. Facilitación de medios indispensables o presencia considerada indispensable por el resto. Debe reconocerse, sin embargo, que en general la práctica jurisprudencial no aplica restricciones de este tipo y es normal que en caso de concierto previo se vea realizado el número 3, cualquiera que sea el aporte al hecho. Así, por ejemplo, para la sentencia Corte de Apelaciones de Rancagua, 9 de marzo de 2006, basta previo concierto con haber observado la conducta del otro interviniente. Para la sentencia Corte de Apelaciones de Talca, del 3 de mayo de 2005, basta el aporte consistente en haber trasladado en una camioneta a una parte de los perpetradores hasta las inmediaciones del lugar del robo y que, en todo caso, termina declarando abiertamente que aunque no se pudiera considerar al sujeto como genuino coautor, sino solo como cómplice, de todos modos sería castigado con las penas del autor de acuerdo al artículo 15, número 3. Hay también, su señoría, en consecuencia, una participación de Mónica Caballero que, si queremos aisladamente, puede también enmarcarse debida y suficientemente en el artículo 15, número 3 del Código Penal. Supuesta unidad natural de acción en la colocación de los dos artefactos en el edificio Tánica, su señoría, o existencia de un delito continuado. Debo insistir en que no existe un único y mismo propósito delictivo, que es una exigencia imprescindible de la doctrina para el delito continuado. En este caso, como ya indicara, y basándonos en la adjudicación del hecho número 2, y señalé también al tribunal por qué había que tener por válida, genuina, la adjudicación del hecho número 2. Se indica que se comete el hecho número 2 a propósito del estallido social para alterar la calma del sector oriente de Santiago. Primer artefacto explosivo. La olla detrás del escaño de concreto. Pero también se suma una segunda motivación y un segundo artefacto explosivo. ¿Para qué? Para poder lesionar al personal del GOPE. No estamos frente a un caso de fraccionamiento necesario, imprescindible también para la doctrina. Y extremando el argumento de la defensa, a sus señorías, deberemos también observar un solo envío de encomienda explosiva en el hecho número 1. Claramente no, ni en uno ni otro caso, ni en el hecho 1 ni en el hecho 2. Hay independencia de cada artefacto explosivo. Son dos delitos, son materialmente independientes en su ejecución, son materialmente distintos en su existencia, son
activados independientemente, son colocados independientemente, producto de actividades materiales distintas de parte del colocador final. Tienen distinta fabricación en definitiva, una misma sustancia, pero difieren materialmente, su señoría, difieren desde ya en el contenedor, en la cantidad de material explosivo utilizado, en el lugar de colocación final, en los tiempos de activación, en los lugares de colocación específicos y en las finalidades perseguidas por uno y otro, su señoría. Esto obsta absolutamente, en el entender del Ministerio Público y de este fiscal adjunto, su señoría, a observar una unidad natural de acción que no la hay. Y es más, su señoría, el legislador de la ley 17.798, cuando ha querido limitar la existencia de ilícitos en base a la pluralidad de objeto material del delito, lo ha hecho expresamente. No lo ha hecho para el caso del artículo 14D. A través del artículo 12 de la ley 17.798, cuando existe una pluralidad de armas de fuego, establece una regla especial de exasperación de la pena, que no existe, su señoría, tratándose del artículo 14D. En consecuencia, pudiendo haberlo hecho el legislador, una norma similar, cualquiera fuere el número de artefactos explosivos involucrados en un hecho determinado, no ha acontecido de esa manera, su señoría. Luego debemos recurrir, como indicara este mismo fiscal en la primera parte de nuestro alegato de clausura, simplemente a la norma del artículo 17b de la ley 17.798, que nos establece de qué manera efectuar la determinación de la pena tratándose de este tipo de ilícitos. Evidentemente, su señoría, la eventual aplicación del artículo 351 del Código Procesal Penal tiene su sede en el artículo 343, en donde confío poder explayarme sobre la determinación concreta de las penas, su señoría. Hecho número 3. Lo claro, su señoría, es que Mónica Caballero, ella vivía en el departamento donde fue encontrada la droga. Esa droga estaba en un espacio común al que tiene acceso Mónica Caballero, junto a la mochila Rappi de su propiedad, con la que fue observada por personal policial en alguna de las vigilancias que se llevaron a cabo antes de su detención. La propia defensa ha dicho que no consume. En consecuencia, su señoría, la explicación única restante es la existencia de un ilícito de microtráfico. El hecho de que no se le haya visto traficar, su señoría, no obsta a la existencia del ilícito previsto en el artículo 4 de la ley 20.000. La violación del artículo 41, y adicionalmente, son muchas las peticiones de la defensa para situar a otras personas en el lugar y para situar a otras personas con la droga. La violación del artículo 41 de la ley 20.000 tiene su propia sanción, ya se ha dicho, de corte administrativo, una sanción pecuniaria para el funcionario que retrasa la entrega. En la especie, también es un elemento que hay que considerar, su señoría, la diferencia de peso de la droga no hace variar por demás en manera alguna el tipo penal. Nos encontramos siempre, cualquiera sea el peso, ante un delito de microtráfico. La defensa alega que no hay consumo. Luego, por esa vía tampoco hemos de considerar la existencia de un delito diferente, falta del artículo 50 de la ley 20.000 específicamente. Resta siempre, su señoría, desde un comienzo, y no ha variado en el tiempo, la existencia de un solo y mismo delito,
tráfico de pequeñas cantidades, previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley 20.000. Delito terrorista, su señoría, y aquí no son las alegaciones de las defensas, sino que son las alegaciones de dos de los querellantes, y hago causa común con las defensas en este punto, porque tampoco ha sido objeto de acusación del Ministerio Público un ilícito de la Ley 18.314 que entendemos inexistente. Y simplemente porque no existe el elemento subjetivo. No hay evidencia de un plan sostenido en el tiempo en los términos que vienen exigidos por la norma de la Ley 18.314. Los hechos, siendo exteriorización de prácticas antisistémicas violentas, que el Ministerio Público mantiene, sí, esa parte de su descripción fáctica, responden a motivaciones distintas e independientes una de otra. Y en particular el hecho número 2, que es el considerado por los querellantes en este caso, que conforme la adjudicación, a la que me he referido ya en más de una oportunidad, se lleva a cabo en el contexto del denominado estallido social. Ese es el contexto, su señoría, de ejecución del hecho número 2, y no un contexto que pueda derivarse en consecuencia mediante un plan sostenido en el tiempo a la ejecución de conductas de la Ley 18.314. Mucho menos observamos, sus señorías, la asociación ilícita terrorista. Ya es difícil hablar de asociación tratándose de anarquistas. En la especie no hay prueba de ningún elemento que componga, que permita entender existente una asociación terrorista. En Chile, y lo recordaba ayer la abogada defensora de doña Mónica Caballero, citando al profesor Hernández, en Chile, delito terrorista es simplemente lo que el tipo penal de la Ley 18.314 define como delito terrorista. Y por eso en la Ley 18.314 existe la figura del terrorista solitario, este famoso lobo solitario del que en ocasiones se habla. Por ello, tampoco se exige una finalidad política del tipo ataque al sistema o estructura política imperante en el país. Sin embargo, no obstante todo esto, un hecho que se muestra aislado en el contexto del estallido social no permite por sí solo afincar una conducta de tipo terrorista. Pedí no caer en complejidades innecesarias, sus señorías. Cada uno de nosotros puede tener una teoría distinta de la participación de Mónica Caballero. Y si leemos cualquier manual de enseñanza, nos mostrarán las distintas teorías. La jurisprudencia también nos presenta soluciones distintas. Y en este punto, casi sotovoce, su señoría, quisiera decir este fiscal, que todos quienes hemos ido en alguna oportunidad a la excelentísima Corte Suprema, antes de la vista de la causa, preguntamos quiénes están integrando. Porque tenemos distintas soluciones jurisprudenciales para hechos que en principio pueden parecer similares. Y me permito una vez más, su señoría, y le pido excusas con el abuso de su paciencia, una cita una vez más de este artículo de Gonzalo Bascur, consideraciones sobre la delimitación entre coautoría y complicidad en el contexto del derecho penal chileno.
En la parte final, su señoría, a la página 221, como ya indiqué, revista de estudio de la justicia, número 23, año 2015. Y dice lo siguiente, y es bastante indicativo, su señoría, de esta dispersión de opiniones en torno a la autoría y en torno particularmente a la coautoría. Y dice, me gustaría presentar un caso diseñado por Winter y caracterizado como problemático para el modelo de regulación vigente, como forma de poner a prueba las soluciones de diferenciación objeto del presente trabajo, basado en la comisión del delito de obtención fraudulenta de prestaciones estatales, del artículo 470, número 8 del Código Penal. Y pone el ejemplo. X es el dueño de una empresa y requiere a su abogado Y que diseñe un plan para solicitar una importante subvención pública. Z, a sabiendas de ello, es el dependiente que finalmente solicita la prestación estatal, rellenando el formulario con los datos falsos y obteniendo improcedentemente el beneficio. Ese es el ejemplo que propone Winter, citado por Bascour. Y prosigue. Para la teoría del dominio funcional del hecho, desvinculada de la tesis criolla de la asimilación, los aportes de X e Y, al prestarse en fase preparatoria, solo podrían constituir intervenciones a título de coparticipación, es decir, complicidad respecto de X y de Y, o eventualmente inducción. De esta manera, las riendas del suceso las tendría exclusivamente Z al ejecutar materialmente la acción prohibida, siendo el único sancionado como autor. Prosigue, desde la teoría analítica del hecho punible, el esquema conjunto de representación se evidenciaría subjetivamente en el acuerdo previo de X e Y para el diseño del plan, aportando en fase preparatoria los medios para la comisión del delito. Entiéndase, estructura societaria facilitada por X y medios intelectuales por Y. Ambos punibles como coautores, de acuerdo al 15 número 3. Primera variante, intervención subordinada a la ejecución de propia mano de la acción típica de parte de Z, en este caso coautor ejecutivo en virtud del 15 número 1. Y por último, para la teoría cuantitativa de la intervención delictiva, existiendo unidad delictiva de sentido por la configuración parcial del hecho de parte de cada interviniente, la magnitud de configuración atribuible a X e Y en fase preparatoria resultaría significativa como expresión de un mayor nivel de intensidad expresivo del quebrantamiento de la norma, subsumible en la descripción del artículo 15, número 3, mientras que respecto a Z, su intervención ejecutiva en atención a las circunstancias específicas de comisión, un mero subalterno, y la magnitud de su intervención en la configuración concreta del hecho punible, el presionar el botón de la máquina infernal, resultaría penado conforme al artículo 16 a título de cómplice. Hay distintas soluciones, su señoría, para la solución de unos mismos hechos conforme la doctrina. Debe primar, a juicio del Ministerio Público, la sencillez, al modo de la navaja de Occam, el principio de la navaja de Occam. Mónica Caballero y Francisco Solar planifican y llevan a cabo la ejecución conjunta del hecho número 2. Se han dividido las tareas, parte de las cuales, de esas tareas, realizan de manera conjunta y otras, conforme el plan, realizan de manera individual. Y eso, a juicio del Ministerio Público, conforme el artículo 15, número 1 del Código Penal, se llama coautoría y no de una manera distinta, su señoría.
Y una última, y con esto sí termino, su señoría, una última cita de un libro que no es de derecho penal, en absoluto, su señoría. Es un libro que llegó a mis manos, se llama Irracionalidad, una historia del lado oscuro de la razón, Justin E. H. Smith. Esta es una edición del Fondo de Cultura Económica. Son distintos artículos. Este se llama El pulpo que se devora a sí mismo o La lógica. Y reza del siguiente modo, que es lo que yo le pido también al tribunal, su señoría, poder realizar en este caso. Aquí conviene recordar la película El enigma de Kaspar Heuser, de Werner Herzog, del año 1974, sobre un Naturkind, es decir, sobre una de esas criaturas supuestamente salvajes que despertaron el interés de la filosofía a partir de Jean-Jacques Rousseau. El joven Kaspar Heuser es descubierto luego de haber pasado su infancia en soledad, o tal vez en estrecha comunidad con algunos animales, en el estado de naturaleza. Aunque al principio casi no puede comunicarse con otros seres humanos, va aprendiendo de a poco el lenguaje y las costumbres de la Alemania decimonónica. 2 años más tarde, un profesor recibe el encargo de determinar si Kaspar es capaz de pensar lógicamente. El profesor le plantea una especie de adivinanza. Hay una aldea habitada por personas que siempre dicen la verdad. Hay otra aldea habitada por personas que siempre mienten. Estamos parados en el lugar donde se cruzan los caminos que conducen a sendas aldeas, pero no sabemos cuál conduce a cuál. Vemos a un hombre que llega por uno de los caminos y queremos saber si viene de la aldea donde todos dicen la verdad o de la aldea donde todos mienten. Solo podemos hacerle una pregunta para determinar cuál es el camino que conduce a cada aldea. ¿Qué pregunta es esa? Ante el silencio de Kaspar, el orgulloso y pomposo profesor finalmente revela la respuesta. Comillas. Si vinieras de la otra aldea, ¿responderías que no si yo te preguntara si vienes de la aldea de los mentirosos? Cierre comillas. Eso es la lógica, agrega el profesor, ante lo cual Kaspar finalmente rompe el silencio para decir que conoce otra manera de resolver el problema. Preguntarle al hombre si es una rana arborícola. Eso permitiría dilucidar cuál es cuál aldea. Hasta ahí, su señoría, la cita que me permití realizar. Se lo agradezco desde ya. La simpleza, su señoría, un continuo acordado por ambos imputados, realizado exitosamente por ambos imputados, con una división de funciones que necesariamente en el caso concreto logró la ejecución del plan previamente urdido, su señoría, es de una simpleza absoluta y que tiene su sede evidentemente de coautoría en el artículo 15, número 1 del Código Penal, y en razón de ello, sus señorías, que reitero mis solicitudes de una decisión de condena respecto de ambos imputados por todos y cada uno de los delitos que vienen consignados en el auto de apertura. Muchísimas gracias. Va a ser el receso de 30 minutos. Precisar simplemente el tema de la cadena de custodia de la muestra de pólvora. Ya, hágala. Simplemente eso. Como le indicaba a su señoría, es la cadena de custodia 4836-566 que ya le indiqué, el otro medio y evidencia material 32, con el correlativo 31 que contenía dicha muestra, y como indiqué también el día de hoy, su señoría, en la primera plana de dicha cadena de custodia, en la parte inferior, que fue incorporada la cadena de custodia,
aparece la anotación por parte de Gabriela Valdebenito Z, químico asesor criminalístico, y en las observaciones aparece la anotación de muestra de pólvora consumida en el análisis, para que simplemente su señoría no quede duda de cuáles fueron mis dichos, que son en este sentido simplemente. Muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, ¿cuánto tiempo necesita el Ministerio del Interior? No más de 10 minutos, señoría. Bien, entonces oiremos al Ministerio del Interior con la réplica. Gracias, señor presidente. Creo que de modo complementario a lo que ya ha dicho el Ministerio Público, sabemos ya que la postura de esta parte querellante ha sido adherir a la acusación del Ministerio Público. Y desde ese punto de vista hacemos propias las palabras que ya ha señalado respecto de en la réplica. Pero de modo complementario, su señoría, y atendiendo a los alegatos de clausura de las defensas, un par de ideas solamente. En cuanto a las alegaciones hechas por la defensa de Francisco Solar, sobre, en particular, cuando solicita a modo de nuevas alegaciones recalificar homicidios frustrados por lesiones graves, mencionó que solo había intención de lesionar, mencionó que la pólvora era un bajo explosivo, mencionó también que se probó por parte de la prueba de la defensa, el perito que trajo, que en realidad el artefacto no estaba hecho, no era apto para, digamos, matar. Creo, y tomando todo lo que dijo el fiscal en su réplica, creo que podría resumirse todo esto en la creación de riesgo por parte de Francisco Solar al momento de desplegar sus acciones tendientes a colocar el artefacto explosivo y que éste detonase. Lo quiero decir bien en simple, tomándome de la recomendación que hace el fiscal en su última intervención con la cita literaria. A modo de ejemplo, todos conocemos, vuestra señoría, la aptitud de un arma de fuego, un arma de fuego es capaz de producir la muerte en su utilización. Pero si yo, como autor de un disparo, me acerco hacia una persona que está sentada, tranquila, en una plaza, leyendo, y de modo sorpresivo, desde atrás le disparo solamente en un pie. Es fácilmente acreditable que la creación de riesgo por mi parte va tendiente a producir una lesión en el pie de la víctima, más no así la muerte. Porque yo tengo el conocimiento de la aptitud de matar, la capacidad de matar de un arma de fuego, pero además me esfuerzo en controlar todas las variables que pueden influir en el resultado querido. ¿Qué es lo que quiero graficar con esto, vuestra señoría? Francisco Solar
no tiene ni maneja los conocimientos del perito que trajo la defensa. Fórmulas bastante complejas, algunas. Sin duda hay que tener conocimientos especiales, una preparación académica especial para poder manejar adecuadamente los conceptos matemáticos que se expusieron. Francisco Solar, de manera muy preparada, fabricó artefactos explosivos para el hecho 1 y el hecho 2. Y en el hecho 2 además los colocó con asistencia en concertación con Mónica Caballero. El punto acá es, crea una situación de riesgo y entrega en la Oficina de Correos de Chile, en el hecho 1 y en el hecho 2, colocando físicamente los artefactos en Tánica. Pero después de eso, él no puede controlar lo que ocurre una vez que deja esos artefactos. Por lo tanto, el punto es, ¿qué conocimiento especial podríamos atribuirle a Francisco Solar respecto de la capacidad lesiva del artefacto explosivo? Lo que podemos asegurar sin ninguna duda es que no tenía el conocimiento mostrado por el perito de la defensa acá. Pero lo que sí podemos decir es que sabe lo que ocurre cuando uno explota uno de estos artefactos. Y lo sabemos porque él pertenece a un mundo donde se promueven ciertas ideas, donde la mayoría de estos eventos, estos atentados, son conocidos, y por eso él sabe o sabía que puede ocurrir desde un trauma auditivo, como le ocurrió a Hans Niemeyer, la pérdida de una extremidad, como le ocurrió a Luciano Pitrunello, la muerte, como le ocurrió a Mauricio Morales. Por lo tanto, a él le es atribuible un conocimiento sobre la capacidad lesiva de un artefacto explosivo. Lo que no podemos atribuirle es el conocimiento especial para poder controlar las variables necesarias para asegurar que el resultado de sus acciones va a terminar en un delito de lesiones y no en el de homicidio. Y es por esa razón, Vuestra Señoría, que tenemos que hacerlo simple. Acá se creó un riesgo. Lo que se pudo probar es que el artefacto existió, era funcional, el mecanismo funcionaba, había explosivo, y en particular, y me parece sumamente relevante, es decir, que tenía la capacidad de producir la muerte. Porque cuando esta parte le consultó al perito de la defensa, le dijo que no era cero la posibilidad de que causara la muerte, la probabilidad. Eso respecto de lo que señaló la defensa en lo central de Francisco Solar, y respecto de lo demás me hago parte de lo que dijo el Ministerio Público. Sobre la defensa de Mónica Caballero, y probablemente me pase un par de minutos de los 10, Su Señoría. Uno se queda pensando en, porque propone la defensa, y lo que me pareció central en su alegación de clausura, la propuesta sobre complicidad del artículo 16 del Código Penal. Yo podría
yo personalmente podría entrar a debatir y opinar dando cierta plausibilidad a esa alternativa de solución de autoría. Primero, si es que la colocación de los artefactos explosivos de Tánica no requieren de la utilización de disfraz. Porque ya escuchamos, o sea, no solo lo vimos en los videos, no solo pudimos apreciar los distintos cambios de ropa, sino además, cuando declara Francisco Solar, dice, ¿por qué le pide ayuda para los disfraces? Y él dice, porque yo no sé. No, dice que no sabe fabricar un disfraz. Entonces, si se requieren disfraces para, como dijo la Fiscalía, poder ejecutar esto de día, la participación de Mónica se vuelve intrínsecamente funcional y esencial para el propósito último de la colocación. Pero superado eso, la otra razón por la que yo podría entrar a debatir u opinar y dar cierto grado de plausibilidad a la alternativa de la complicidad es: yo, Mónica, te doy un disfraz, pasamos la noche en el Hotel Tropical y a la salida separamos caminos. Francisco Solar sigue con su plan criminal solo. Toma un taxi solo, se dirige solo hacia el sector, digamos, de Santa María, se baja solo a 300 metros de Tánica y camina. Mientras tanto, Mónica, a la salida del Hotel Tropical, se va en otra dirección, desconocida, a seguir con su vida probablemente. No pasó así. No solo confecciona disfraz, sino que además ayuda a la consecución del fin, que es la colocación, para lo cual es requerido cambios de ropa, transporte, no solo de los artefactos, sino que además de las propias vestimentas. Y además de la comunicación de la colocación de los artefactos. Y coincido ahí con la defensa en que es irrelevante. ¿Pero qué es lo que es irrelevante? Si fue antes o después. ¿Podemos decir que era necesario? Sí, podemos decir que era necesario. Pero también podemos decir que ¿era necesario antes? Sí. Pero también podría ser que era necesario después. Lo que era necesario era que se hiciera. Y acá, engarzando lo que dije anteriormente, ella podría, quizás, haber hecho la comunicación desde otro lugar. Se separan a la salida del Hotel Tropical y ella se va a su casa, a otro lugar distante, y ella podría perfectamente haber hecho lo mismo. ¿Por qué tuvo que acompañar? ¿Por qué tuvo que estar siempre al lado de Francisco Solar? Hasta el momento último. Y la verdad, vuestra señoría, y haciéndolo fácil, por la sencilla razón que ella compartía el designio de la colocación, este designio común del que hablábamos cuando tratamos el dominio final del hecho. Se comparte ese designio, vuestra señoría, y ella necesitaba estar segura de lo que estaba ocurriendo para poder ejecutar
su parte funcional en la colocación de los artefactos explosivos. Sobre lo demás, vuestra señoría, las demás alegaciones, vuelvo a reiterar, para no hacerlo largo, adhiero a todas y cada una de las palabras y argumentaciones que hizo la Fiscalía, y esa sería la réplica prevista por esta parte. Muchas gracias. Quiera de los magistrados, sino que como fue presidente de la sala y obviamente que la función de dirigir el debate. Atendido el tiempo que ha durado el juicio, la complejidad, el número de delitos, las alegaciones de los intervinientes, por eso el tribunal se demora, porque desde ya nosotros vamos analizando. Nos vamos demorando porque vamos analizando las alegaciones, la contraalegación, y al mismo tiempo estamos analizando las pruebas. Y por eso a veces aparece como que se dilata un poco, porque no podemos llegar y resolver al final, que llegamos a la última alegación y tenemos que dar la lectura del veredicto, ni siquiera nos alcanzan las 24 horas. Esa es la verdad. Si no hacemos el trabajo previo. Entonces, por eso no vamos a escuchar todas las alegaciones de los querellantes ahora, porque vamos a dejar para mañana también. Para el jueves. Entonces, y es para ir digiriendo bien los alegatos. Nosotros los revisamos, los conversamos, analizamos la prueba, qué es lo que dice la contraparte, si hicieron cargo o no la contraparte de dicha alegación. Entonces, ahora vamos a escuchar a la parte querellante por los funcionarios de Carabineros. ¿Cuánto tiempo necesita? Señoría, va a ser 1 minuto porque probablemente voy a adherirme a todo lo que ya expuso el Ministerio Público y el Ministerio del Interior. Bien. Entonces comenzamos con la réplica de la parte querellante por los funcionarios de Carabineros. Gracias, señoría.
Como ya adelanté, su señoría, voy a remitirme a lo ya expuesto por el Ministerio Público y el Ministerio del Interior en todo aquello que hice relación al hecho número 1. Esto es respecto de mis representados, don Manuel Guzmán y el señor Aguayo. Todas las alegaciones respecto del dolo y la calificación jurídica, señoría, por lo que consideramos que debe descartarse desde ya cualquier recalificación jurídica expuesta por la defensa, manteniendo siempre este querellante lo adherido en la acusación fiscal en el sentido de castigar estos hechos por 2 homicidios frustrados respecto del señor Guzmán y el señor Aguayo, y así como también el delito de maltrato de obra respecto de doña Estefanía Contreras. En todo lo demás, su señoría, yo, lo pertinente, hago mía las alegaciones de mis predecesores. ¿Y Estefanía Contreras? Sí. ¿No viene entonces? El tribunal necesita que aclare la parte querellante por los funcionarios de Carabineros cuando hace alusión a Estefanía Contreras y maltrato de obra. Sí, señoría, esa es la calificación jurídica que está respecto de esa funcionaria. La calificación jurídica. ¿Sí? Claro, tiene que ser en relación a algunas de las alegaciones de las Señor, entonces defensas. omito esa parte de la alegación y solamente respecto de los homicidios frustrados a Carabineros de Servicio respecto del señor Guzmán y del señor José Luis Aguay. Deja sin efecto entonces lo dicho respecto señoría. de Estefanía No Contreras. provocar confusiones. Bien. Vamos a oír la réplica de Correos de Chile. Gracias, su señoría. Su señoría, simplemente la empresa de Correos de Chile va a adherir a la réplica realizada previamente por el Ministerio Público, su señoría. Todo esto en consideración a los alegatos que realizó la defensa en la jornada de ayer. Entonces va a dejar el resto de la réplica de los querellantes para el día de mañana. Entonces, vamos a hacer el receso. Sin embargo, antes de terminar, como ya efectuó la réplica del Ministerio Público, sin embargo, el tribunal necesita que se refiera respecto de la acusación y en relación a lo alegado por la defensa en orden y para agotar el debate, para ese objeto, para agotar el debate, toda vez que advirtió que no se hizo cargo en relación con los delitos, entonces, respecto del hecho 1, de homicidio, en este caso, Manuel Leonel Guzmán Hernández y José Luis Aguayo Montiel. Tengo entendido que hubo recalificación, solicitud de recalificación.
claro, en esa parte el tribunal entiende que el fiscal no se habría hecho cargo. Respecto de, sobre todo en este caso de José Luis Aguayo Montiel. Pero no ahora, ¿me entiende? Sino que es para mañana. Luego de las réplicas de la parte querellante. El jueves, me da con venir mañana, ¿ves? Entonces hacemos el receso ahora hasta el jueves a las 9. Magistrado, ¿Sí? una consulta. Tengo una duda en ese caso en relación al orden que vamos a seguir de los días. Si los querellantes van a seguir el jueves, ¿eso quiere decir que las defensas parten el lunes? Le voy a preguntar a mis colegas que me den la aquiescencia. Todos nosotros ya lo tenemos conversado, la realidad. Pero yo debo pedirle la autorización a los magistrados. Efectivamente, el día viernes yo estoy con comisión de servicio por curso de la academia y necesito todo el día. Y, por lo tanto, el día de mañana vamos a agotar los debates, me refiero en algo que considere el tribunal que falta que debatan, en este caso los acusadores, y las réplicas de las defensas quedarían para el lunes. Ok, maestro. Eso es. En el evento que no lo hiciéramos de esa forma, nos vemos con el problema que si terminamos el día jueves, tendríamos que venir a leer, no sé, el sábado. Nos obligaría a venir el sábado a leer el veredicto, a más tardar. Yo creo que... Entonces hacemos el receso hasta mañana a las 9. Hasta el jueves. Voy a terminar viniendo mañana.